¿Pueden tomar asiento, por favor? Gracias. Cuando se trata de buscar la gloria de Dios, hay más de una forma de cómo nosotros podemos buscar la gloria de Dios. Una de ellas tiene que ver con que las decisiones que tomemos, cada uno de nosotros, sean decisiones sabias. Entonces, esa es una manera de cómo nuestra vida realmente puede buscar la gloria de Dios. Es decir, cuando las decisiones son sabias en cada una de las cosas que hacemos. Ahora, uno podría preguntarse, pensando en los versículos que hace un momento leímos en Deuteronomio 32, que dicen así: porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Y dice después todavía el Señor: ojalá fuesen sabios que comprendieran esto y que se dieran cuenta del fin que les espera. Son palabras duras cuando se piensa que se le están diciendo al pueblo de Dios. Y entonces una pregunta que viene a la cabeza natural realmente dice, bueno, ¿en verdad el pueblo de Dios podría estar tan perdido como para no tener un consejo sabio, para poder no distinguir la guía de Dios? Bueno, la verdad es que sí. Sí puede pasar que el pueblo de Dios, aun cuando Dios esté a su lado, puede ocurrir que el pueblo de Dios siga tomando decisiones incorrectas. Lamentablemente el pueblo de Dios sí es posible que en algún momento no esté siguiendo la dirección más adecuada. Estoy usando el libro de Deuteronomio, y el propio contexto de ese mismo pasaje nos muestra el por qué ocurre esto. Quiero que vea ese texto que tiene ahora en pantalla, justamente 32, los versículos 15 al 18. Quiero que vea lo que dice la Escritura acerca de ese pueblo de Dios y por qué es que ellos andaban precisamente sin guía. Pero engordó Gersum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Quiero que vea ese texto en particular. Quiero que observe cómo poco a poco el mismo texto nos va mostrando cosas del por qué el pueblo de Dios en algún momento está siguiendo un consejo inadecuado, o por qué, mejor dicho, al final de cuentas deja de tener la guía de Dios. Número 1, abandonaron al Dios que los había hecho. Y si seguimos leyendo, aparte del abandono, inmediatamente se presenta un asunto quizás más grave: menospreció a la roca de su salvación. Abandono y menosprecio acerca de Dios son asuntos complicados y que no es tan difícil que el pueblo de Dios en algún momento, al olvidarse de Dios o al menospreciarle, simple y llanamente empiezan a vivir y a actuar de formas que no tienen nada que ver con el consejo de Dios. De hecho, más adelante vuelve a insistir el mismo texto acerca de lo mismo. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Quiero que considere esto, porque no es tan difícil realmente que la gente nos olvidemos acerca de Dios. Realmente ocurre de muy diversas formas. En muchas ocasiones, en el momento en que tenemos que tomar decisiones, seguimos nuestras decisiones, nuestros consejos, nuestra guía, lo que la cultura, lo que la sociedad me dice, pero dejo un poco a Dios a un lado. Incluso probablemente una de las formas comunes de cómo me olvido de Dios es cuando Dios empieza a tomar parte solamente del terreno de lo religioso, probablemente los domingos por la mañana cuando vaya yo al templo, y de ahí en adelante no vuelvo a acordarme nunca más, probablemente hasta el siguiente domingo. ¿Sabe? Esa vida de religión y no de espiritualidad, es muy fácil entonces
que te olvides de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia de forma cotidiana? ¿Sabes? Dejamos la Biblia relegada por ahí en algún lugar. Y no es raro entonces que empecemos a tener problemas. Cuando vienen los momentos de enfermedad, incluso recurrimos a Dios solamente en caso extremo. Voy a ver al médico, si no es con este médico, con el especialista, y si no con el otro, etcétera. Y cuando me han dado 4 diagnósticos negativos, entonces recurro a Dios. Cuando Dios se convierte en mi última opción, en lugar de ser la primera, realmente lo que ha ocurrido es que yo he menospreciado el poder y la capacidad de Dios. Realmente todos estos asuntos no son tan lejanos para con cada uno de nosotros. El olvido y el menosprecio de Dios ocurre de una forma mucho más común de lo que a veces nosotros mismos nos damos cuenta. El olvido y el menosprecio empieza poco a poco y va olvidándose. Probablemente lo primero de ello es cuando dejamos nuestra vida devocional, es decir, dejamos de orar, de leer la Biblia de forma cotidiana. Hay quienes en el momento en que están tomando los alimentos, ni siquiera en ese espacio se toman la molestia de cerrar los ojos durante unos segundos y decirle: Dios, gracias por esta comida que tú me has provisto. Porque al final de cuentas, esa comida que todos los días ingieres o que ingerimos todos los días, eso tiene que ver con la provisión de Dios más que con nuestro propio trabajo. Así es que esa es una de las formas de cómo incluso en esos espacios tenemos que aprender a darle a Dios la gloria en cada una de esas cosas. Dejamos la vida devocional. Para muchos otros es fácil dejar de adorar en la iglesia. Se vuelve algo común. Voy cuando tenga ganas, cuando tenga oportunidad. ¿Sabe? Hay un asunto que me parece peculiar. Particularmente cuando nos llegan visitas. Son esas visitas, esos amigos, esa familia que incluso quisiésemos que conocieran acerca del Señor Jesucristo. Pero cuando viene la familia, nosotros les mandamos un mensaje clarísimo. Ellos son más importantes que Dios. Porque cuando se trata de preferir a quién voy a ir a ver ese domingo, muchas de las ocasiones la excusa es: pastor, es que me cayó familia. Justo es el momento para que tú le muestres a tu familia cuán importante es Dios en tu propia vida. Y quizás los puedas invitar. Si tú lo consideras incluso nada más en cuestión de temporalidad, yo te diría un par de horas solos a tus visitas, no les va a pasar nada. Porque al final de cuentas en 2 horas puedes venir, estar en el culto e irte y atenderles otra vez. Pero ¿sabes? Menospreciamos a Dios y entonces Dios empieza a ocupar un segundo lugar, un tercer lugar, y Él no forma parte de nuestras acciones y vida cotidiana para con cada uno de nosotros. Dejamos de estudiar con seriedad la Biblia. ¿Sabes? De pronto pasa mucho en la gente que ya tiene años en la iglesia. Llega un momento en el que dice: es que ya me lo sé. Tengo apenas 30 y tantos años en el Evangelio. Y después de 30 y tantos años, no podría decirle: ya lo sé todo. Porque sería una mentira. No es cierto que sé todo acerca del Evangelio. Es cierto que he tomado clases, que tuve oportunidad de tener buenos profesores en los distintos seminarios donde me tocó estudiar. Es cierto eso. Y sin embargo le podría decir que todos los días al abrir la Biblia en la mañana, cuando de pronto mi esposa me comenta algo de alguna lectura que ha hecho, de pronto digo: ay, nunca me había fijado acerca de esto. Y sigo todos los días
aprendiendo y sorprendiéndome con lo que la palabra de Dios tiene. Y es cierto que posiblemente la he leído más de una vez, y sin embargo no puedo decirle que ya lo sé todo. Pero ¿sabe cuándo llegamos a ese punto? Cuando dejo de estudiar con seriedad porque digo que ya lo sé todo. Realmente el problema es que me he llenado de soberbia. Y entonces digo que ya no necesito más. Y en ese sentido, por supuesto, tampoco necesito más de Dios. Otro asunto en el cual poco a poco vamos dejándolo es justamente cuando el servicio lo dejamos de ver como algo nuestro y pensamos que el servicio se trata de la chamba de alguien más. Un cristiano que no está sirviendo difícilmente va a crecer. Difícilmente va a crecer. Mientras permanezcas en la banca, es difícil el crecimiento, por una razón. Cuando los discípulos de Jesús se acercan y le preguntan, dice, Señor, ¿cómo puedo hacerme grande? Jesús se lo dijo de una forma muy sencilla. El que quiera ser grande, que sirva. Hay muchos espacios de servicio en las iglesias. Y fuera de las iglesias hay cualquier cantidad de espacios de servicio. Y en esa cantidad de espacios de servicio, ahí es donde aprendes. Y aprendes y creces por varias razones. Porque para el desarrollo de cualquier ministerio hay que tener fe. Hay que tener humildad. Porque no importa quién seamos, eso no quiere decir que todas las gentes te van a escuchar. En algunas ocasiones tienes que aprender incluso y leer más si quieres compartirle a alguien más, a otra persona. Entonces, el propio servicio te va a llevar al mismo crecimiento. Pero cuando dejas de servir porque piensas que eso es trabajo de alguien más, entonces realmente nosotros vamos poco a poco olvidándonos acerca de algo primario. Cuando Dios llamó a su pueblo de entre la esclavitud de Egipto, le dijo desde el inicio, ese diálogo que Moisés tenía con Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo que me sirva, porque el propósito de haber sido liberados fue para que nosotros, cada uno, nos convirtiésemos en servidores de Dios. Y cuando Dios empieza a actuar a través de nuestra vida, tu vida entonces empieza también a cambiar y a ser transformada. Cuando dejamos de servir, nuestra vida simplemente en la fe se va opacando y va perdiendo brillo y nos vamos olvidando incluso acerca de Dios. Pensamos que la evangelización después es para alguien más. Nos excusamos en algunas frases comunes. Es que no tengo el don. Es que yo no soy evangelista. Yo no fui llamado a ser misionero. Compartirle el evangelio no tiene que ver con que seas misionero, evangelista, predicador. Compartir el evangelio es hablarle a otros de lo que Dios está haciendo en tu vida. Nada más. Compartirle a otro de lo que Dios está transformándote a ti. Por supuesto, cuando nos hemos olvidado de Dios, es probable que no tengas nada que compartir, porque efectivamente puede ocurrir que ya Dios dejó de actuar en tu propia vida. La gente deja de compartir el evangelio porque están secos por dentro, porque damos apariencia, pero por dentro ya no tenemos nada. Por eso es que dejamos de compartir y dejamos de hablar a otros acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Todo esto tiene que ver realmente justamente con esa idea del olvido y de cómo vamos menospreciando las cosas que provienen de Dios. Pero también en medio de esto tenemos que recordar algo. Parte de las consecuencias de todo esto va a notarse fácilmente en cómo una cosa se va a transformar en otra. Lo que era una espiritualidad viva que estaba llevando y trayendo fruto, se convierte simplemente en religión, en rito. Y al final de cuentas, la religión y el rito es por cumplir
Y mucha gente, al final de cuentas, llega a estar justamente en ese nivel donde lo único que hace es cumplir. ¿Sabes? Olvidarme de Dios me lleva justamente, si puedo decirlo así, hacia ese lado oscuro. Donde antes era yo actor, ahora simplemente me convierto en un mero espectador. Dios, a cada creyente, empieza a actuar en su vida y ellos empiezan a ser actores. ¿Sabes? Me ha tocado dialogar con personas que tienen muchos años en el Evangelio y de pronto me dicen, no, yo hace años, y empiezan a contarme sus aventuras de los años pasados. ¿Y Dios dejó de bendecirlos? ¿Dios dejó de tener misericordia para con ellos? No, pero se olvidaron de Dios. Mantenían un grupo, un estudio, evangelizaban, hacían esto, aquello, empezaron a contarme todas las historias de lo que alguna vez habían hecho. ¿Sabes? ¿Y qué? ¿Acaso Dios dejó de bendecirte? ¿Acaso Dios en los últimos 10 años no te ha dado de comer? ¿Por qué dejaste de servir entonces? ¿Por qué? Lo que ocurrió, aunque no nos guste mucho, es que nos olvidamos acerca de Dios, que le hemos menospreciado y Dios se quedó relegado por allá en un rincón. Por eso es que las cosas ya no están funcionando. Por eso es que dejamos ese lado luminoso donde hablábamos de espiritualidad y donde éramos los que estábamos haciendo las cosas, y entonces nos convertimos en meros espectadores. Y el espectador hace esto, se pone ahí, toma su lista y empieza a calificar. El clima, bueno, más o menos. El sonido, ok, pasa. ¿Sabe por qué nos volvemos criticones? No críticos. La crítica puede ser y es sana generalmente. Nos volvemos criticones porque ya dejamos de ser partícipes de lo que estamos haciendo. Dejamos de ser partícipes de la obra y entonces simplemente criticamos una y otra cosa. Las decisiones y las motivaciones de las personas que están en ese lado oscuro son guiadas por motivos distintos a la palabra de Dios. Son otra serie de cosas lo que está guiando sus acciones. Sin embargo, así como ocurrió con Israel, también ocurrió. Y Dios sigue teniendo misericordia de nuestra vida. Y Dios va a actuar a favor de cada uno de nosotros. A pesar de nuestros olvidos, a pesar de no darle la gloria a Dios, sin embargo, Dios va a seguir actuando a través de cada uno de nosotros. Quizás una de las formas primarias en cómo Dios va a actuar a través de cada uno de nosotros es a través de la administración de la palabra. Porque Dios va a seguir enviando consejos, predicadores, alguien, un hermano de la iglesia incluso que te va a hablar brevemente acerca de Cristo. Y Dios va a seguir enviando predicadores y predicadores. ¿Sabe? En el antiguo Israel, Dios levantó a un profeta, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Porque es cierto que el pueblo no entendió a la primera. Y a muchos de esos profetas, el pueblo de Dios los terminó apedreando, asesinándolos. Pero Dios siguió levantando profetas para poder llamar a su pueblo al arrepentimiento y que cambiara su forma de vida. Entonces, la administración de la palabra es una de las formas de cómo Dios va a seguir actuando en nuestra propia vida. A veces no nos va a gustar. Cuando leo la Biblia y leo lo que Dios quiere de mí y comparo con lo que yo estoy haciendo, me doy cuenta de lo poco realmente que estoy haciendo. Y descubro las faltas, las carencias que hay en mí.
Esa es una de las formas primarias de cómo Dios va a seguir hablando a mi vida, y va a seguir hablando porque Dios no quiere que finalmente yo permanezca en esa actitud de menosprecio y de olvido, sino que yo pueda volver otra vez al gozo de la salvación al cual Dios primeramente Él mismo me ha llamado. Otra de las formas de cómo Dios lo va a hacer, en algunas ocasiones Dios me va a colocar, si no entiendo con la palabra, Dios es capaz de colocarme en una situación límite donde algo puede ser quebrado adentro de mí. ¿Sabe? A veces Dios me va a permitir pasar por accidentes, por enfermedades, por crisis matrimoniales, porque en algunas ocasiones no he entendido y Dios es capaz de llevarme hasta el quebranto para que yo entienda. Yo quisiera que nunca tuviésemos que llegar ahí, pero hay ocasiones en las que Dios lo va a hacer. Y Dios va a guiar nuestra vida y la va a colocar en una situación donde tengas que recurrir otra vez a Dios y tengas que volver a buscarle. Pero Dios permita que nunca tengamos que llegar a ese nivel. Y un asunto quizás todavía incluso más serio es cuando Dios incluso tiene que disciplinarnos. Sin embargo, la disciplina no es castigo. Y eso me interesa que quede perfectamente claro. Porque la disciplina tiene que ver con la palabra de disciplinar, de enseñar, de discipular, y tiene que ver con regresarnos al camino correcto. Si andábamos por ahí en algún camino equivocado, la disciplina tiene que ver con tomarme de la mano y regresarme, si es necesario, incluso a la fuerza. ¿Sabe? Cuando tú eres padre, en algunas ocasiones vas a tener que tomar al niño por la fuerza, porque sabes que donde está en una situación de riesgo, y lo tomas de la mano y lo jalas, y probablemente le causes algún daño. Sin embargo, va a ser un daño menor, porque lo estás librando de un problema mucho más grave. A veces Dios te tiene que tomar de la mano y jalarte para regresarte otra vez al camino de bendición que Dios ya había preparado para ti y para mí. Entonces, esas son formas de cómo Dios va a seguir actuando a nuestro favor, porque Dios, por supuesto, quiere que cada uno de nosotros sigamos viviendo y experimentando de su guía. Quizás es necesario recordar algunas de las cosas que Dios ha seguido haciendo siempre y con las cuales nos dotó desde el principio, porque ese Dios es el que quiere seguir siendo siempre nuestra guía. Uno de ellos tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Este texto de Juan lo dice con mucha claridad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará venir las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu de Dios, el que Dios coloca adentro de mí para que Él mismo me guíe. Y aún en otra epístola universal todavía dice algo más, porque puede ser que en medio de todo nuestro caminar necesitamos una guía más segura todavía. Y el siguiente texto dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Probablemente tú en algún momento tienes que estar tomando decisiones acerca de tu vida. Realmente todos los días tomamos decisiones, algunas más trascendentes que otras, pero finalmente todos los días tomamos decisiones al respecto de cómo va a ir el negocio, de cómo manejar la familia, de cómo voy a manejar la relación de pareja o donde estoy, etcétera. Cada uno de nosotros todos los días tomamos decisiones. Si necesitas guía, hay que tener la humildad de decirle: Dios, guíame a mí. Ayer estaba leyendo un texto en el libro de Deuteronomio también, 32, y se trata de Moisés, un hombre que había caminado con Dios, que había sido con toda la cultura egipcia, y sabe,
Toda la cultura egipcia en esa época era simplemente la mejor cultura, la mejor educación que podría haber recibido, y Moisés recibió ese tipo de cultura. Él había sido educado como uno de los príncipes y 40 años estuvo ahí viviendo. Él tuvo acceso a toda esa cultura. Después Dios lo sacó de ahí, lo llevó al desierto y tuvo que experimentar una forma distinta de vida cuidando el ganado de su suegro Jetro. Y aprendió a caminar en el desierto y aprendió a cuidar al ganado y todo lo demás. Había aprendido mucho más. Cuando Moisés tenía 82 años, ahora está con todo el pueblo de Israel ya en Sinaí. Habían dejado el Mar Rojo, cruzaron el desierto, ya estaban ahí y ahora van rumbo a la tierra prometida. Un hombre con 80 y tantos años de experiencia, educado en las mejores escuelas, con una experiencia de vida amplísima. Y sin embargo la oración de Moisés fue: muéstrame tus caminos. Le estaba diciendo a Dios: muéstrame tus caminos. Alguien hubiese dicho: si ya lo sabes. A sus 82 años, ese siervo de Dios dijo: muéstrame tus caminos. Tal vez tú y yo necesitamos seguir el consejo de Dios. En sus boletines tienen una lista de cómo tomar algunas decisiones. Son las mismas que aparecerán en la pantalla. Y es un pequeño listado acerca de asuntos que uno debería de considerar cada vez que vamos a tomar decisiones. La primera y la más básica de todas. ¿Has orado acerca de esto? Lo primero que los cristianos deberíamos hacer antes de tomar ninguna decisión es buscar a Dios en oración. Buscar que sea Dios el que nos esté dirigiendo, que Él nos conduzca hacia su propia voluntad. Yo sé que todos los días tomamos decisiones y no importa cuál decisión sea la que tengas que estar tomando. ¿Cuál es la carrera que vas a estudiar? ¿En qué empresa vas a trabajar? No sé en cuál está. ¿Quién va a ser tu pareja por toda la vida? Lo primero que deberíamos hacer es orar y pedir que el reino de Dios se establezca en nuestra propia vida. Es lo primero que deberíamos hacer. Número 2, lo que yo estoy haciendo, las decisiones que voy a tomar, ¿son consistentes con la palabra de Dios o no? Por supuesto te lleva a que tienes que conocer la palabra, pero sabes, muchas de las ocasiones la palabra dice claramente que no a algunos temas. Y si la Biblia dice no, no insistas. ¿Por qué vas a ir en contra de lo que Dios ha dicho? Tenemos que conocer la palabra y que sea la misma palabra la que nos dé la guía y el consejo acerca de lo que nosotros necesitamos hacer. Número 3, esas decisiones comprometen nuestro testimonio. Sabes, muchas de las ocasiones nos ocurre esto. En medio de las actividades que hacemos todos los días, ni siquiera nos damos cuenta que nuestra manera de vida afecta no mi libertad en Cristo, sino afecta el testimonio que yo estoy brindando para con la gente que está a mi alrededor. A veces no se trata de que esté haciendo algo abiertamente negativo, pero hay ocasiones en las que mi testimonio, mi forma de actuar con mis amigos, mi forma de actuar para con la gente de la empresa, de pronto con ellos, mi testimonio queda menoscabado. ¿Sabes? Hay gente que va a usar como excusa, lo digo con claridad, va a usar como excusa la vida de algunos de nosotros para no venir nunca a un templo. Me ha tocado escucharlo en y en los templos donde Dios me ha permitido servir, que alguien dice, porque si ellos pueden ir, mejor yo no voy.
No hay ningún templo que alguien alguna vez no califique de que son elitistas, pedantes, etcétera, y califican la acción de algunos de nosotros y con eso buscan rechazar a Dios. Yo sé que es un pretexto, pero hemos de buscar que nuestra conducta no dañe el testimonio de Cristo Jesús. Porque no solamente estamos hablando de nosotros, estamos hablando acerca de lo que Dios ha hecho también y seguirá haciendo en medio de su iglesia. Cuando tomo elecciones, cuando sigo tomando decisiones, quizás una pregunta más tiene que ver si elijo y actúo con responsabilidad. ¿Sabes? No tomar decisiones también es irresponsable. No puedes estar en la voluntad de Dios y al mismo tiempo estar eludiendo tu responsabilidad. Si eres mamá, Dios te puso ahí para que conduzcas un hogar. Si eres padre, Dios te puso ahí para que tú conduzcas un hogar y tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo. En distintas formas, Dios nos ha colocado a cada uno en diferentes niveles de liderazgo y Dios te ha colocado ahí justamente para que tú tomes decisiones y que esas decisiones las podamos tomar con toda la responsabilidad. No puedo estar dentro de la voluntad de Dios realmente y entonces evadir mis propias responsabilidades. Número 6, tiene que ser las cosas razonables. Dios espera que nosotros pensemos, no solamente que actuemos, y Él va a guiar y va a trascender el razonamiento de nuestra vida, y eso es cierto. Muchas de las cosas que Dios hace van mucho más allá de lo que nosotros pensamos, pero Dios nunca excluye nuestras mentes. Dios no nos va a pedir que hagamos cosas irracionales. Nos puede llevar a caminar por la fe, pero no de una manera irracional. Dios no pasa nunca por encima de nuestras mentes. Él va a operar incluso a través de nuestra mente, a través de nuestra inteligencia y de una inteligencia que necesita ser transformada ahora por la palabra de Dios para pensar ahora en función de las categorías que a Dios le interesan, a través de las cuales Él le interesa conducir nuestra propia vida. ¿Cómo tomar entonces decisiones sabias? Número 7, ver si existe una oportunidad realista. ¿Sabes? Cuando Dios cierra las puertas, mejor que las deje cerradas. Así como Dios abre puertas y da oportunidades, y sabes que en ese momento puedes darte cuenta que Dios está abriendo todas las oportunidades, también en otras ocasiones Dios cierra la puerta y te dice que no es por ahí, pero entonces nosotros hacemos lo que muchos, cuando nos cierra la puerta, recurrimos a un amigo, recurrimos a una tranza para poder lograr los objetivos que nosotros queríamos. Cuando haces eso, generalmente va a terminar siendo de prejuicio para ti o para gente que está alrededor tuyo. Tenemos que ver si de verdad existe una posibilidad realista. Así como Dios abre puertas y nos brinda posibilidades que no hubiésemos siquiera considerado, también en ocasiones Dios va a cerrarnos la puerta para conducirnos hacia su voluntad. ¿Los otros miembros del equipo están de acuerdo con lo que estamos haciendo? Todos formamos parte de diferentes equipos. Un equipo es tu propia familia. Si tu propia familia está en desacuerdo, habría que considerar qué tan dentro de la voluntad estás. Hay ocasiones en las que tu familia no va a estar de acuerdo. Hay ocasiones, si solamente vas a consultar a los que siempre te dicen que sí, quizás no sea la forma más sabia de tomar decisiones. Si vas a consultar con los que no te pueden decir que no, ¿sabe? De pronto las cuestiones sociales obligan a la gente a decirle que siempre que sí, porque no tienen la libertad para poder decirte, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste. Entonces, tenemos que considerar si el equipo también está de acuerdo con lo que estamos cada uno de nosotros decidiendo.
9. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la motivación que me está llevando a hacer las cosas? La motivación tiene que ver con darle la gloria a Dios, con gozar, con disfrutar de la bendición que Dios me da, o mi motivación está en quedar bien. ¿Sabes? Incluso muchas personas llegan a estar en áreas de servicio, en ministerios, con el afán de lucimiento propio. Déjame decirlo con claridad. Uno de los terrenos más peligrosos en la vida de las iglesias es esta plataforma. Ese es uno de los terrenos más peligrosos y donde más tienes que cuidarte. La alabanza, la predicación, la enseñanza, etcétera, se convierten en lugares peligrosos y tenemos que estar muy atentos acerca de eso. Porque me mueve la intención del lucimiento propio, de que me digan qué bien lo hiciste, o me mueve el deseo de que Dios sea glorificado y su pueblo sea bendecido. Por último, acerca de las cosas que estás haciendo, ¿tienes paz? ¿Hay paz sobre lo que tú estás haciendo? Porque cuando tú estás en paz, también estás también dentro de esa voluntad de Dios. ¿Sabes? Tener un espíritu atribulado muestra que las cosas no están del todo bien. Si lo que estás haciendo estás de pronto totalmente inquieto, algo en medio de ti no está caminando entonces bien. Permítame terminar con un par de textos solamente. El apóstol Pablo le dio muchas recomendaciones a Timoteo, ese discípulo suyo, pero quiero tomar solamente una de ellas. Considera lo que te digo, le dijo Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque más allá del consejo, Él está apelando a algo distinto. No es mi consejo, es tu propia relación con Dios a través de la palabra y del Espíritu lo que debe de guiar tu vida. No los consejos que el pastor da, no los consejos de tus amigos. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, considéralo todo, pero que Dios te dé el entendimiento necesario para las decisiones que todos los días tomamos. El salmista termina diciendo así también, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y cuando él habla de la conciencia, por supuesto está hablando de cómo Dios ministra y guía nuestras vidas para que tomemos decisiones sabias. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Tú nos has llamado, Padre, a que tomemos decisiones sabias. Que cada una de las decisiones que tomamos hoy, Señor, sean guiadas por ti. Sea tu palabra, Señor, la que nos guíe. Que sea tu palabra, Señor, la que esté conduciéndonos. Que tu Espíritu, Señor, siga obrando en nuestra vida. Y Dios y Padre, que en lo que corresponde a nosotros, en cada una de las cosas que tomamos como decisión, ahí, Señor, glorifiquemos, porque estamos haciendo tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.